Seguro de coche Cuchabank. Trae tu seguro de coche y te bajamos el precio. Ve a lo seguro. Ven a Cuchabank. El ajuste de la prima del seguro de auto se realizará para la misma modalidad y titularidad de la póliza actual del cliente en la otra compañía. Promoción válida para contrataciones hasta el 31 de mayo de 2020. Se permite la entrada en vigor hasta 6 meses desde la fecha de contratación del seguro. En Irún, en calle Serapio Mújica 9, Merche Moda Hombre. Ahora de rebajas, descuentos de hasta el 60%. Moda para caballero, todo lo que necesitas para una boda. Trajes para novios, padrinos, invitados. También ropa sport para todas las edades. Tenemos tallas grandes y además complementos. Bufandas, cinturones, zapatos, gorros. Más de 50 años ofreciéndote el mejor servicio. Vístete a la última. Vístete con Merche Moda Hombre. Estamos en calle Serapio Mújica 9, Irún. Esas son imágenes del partido que disputó el Bidasoa en Irún frente al Benidorm. Vamos a ver si ver balonmano constituye todo un lujo. En cualquier caso, ahí están esas imágenes que estamos viendo de la Liga Jazz Sacyr Asobal de balonmano. Es que ya se anuncia la suspensión de la Liga Sacyr y esa suspensión se amplía al fin de semana, al 28 al 29 de marzo. Arratsaldeon, buenas tardes. Estamos viendo esas imágenes. Balonmano va a ser un lujo de momento ver balonmano, ver otras disciplinas. Tampoco se podrá ver este año la Eurocopa de fútbol, en principio aplazada. Digo en principio porque ante este tipo de situaciones nosotros no podemos adelantar absolutamente nada. Digo que la Eurocopa ha sido aplazada hasta el 2021 al menos. Y eso sí que es complicado. Hay otro tipo de intereses, fundamentalmente económicos, que hacen que las cuestiones se diluciden de otra manera. Hay grandes intereses de sectores como el audiovisual, de intereses de televisión y fundamentalmente de empresas publicitarias que invierten en deporte, invierten en mercado, en grandes firmas, que en los grandes futbolistas y grandes clubes, y ese tipo de cuestiones pues tiene su incidencia. En este caso con la Eurocopa de selecciones. Bien, no va a haber Eurocopa este año, ha sido ya aplazada a regañadientes, pero aplazada. También parece que los Juegos Olímpicos todavía se tienen que dilucidar en despachos y, lógicamente, serán las autoridades sanitarias las que tengan que imponer por encima de otras de carácter mercantil las decisiones y, sobre todo, las situaciones que puedan ser favorables. Imágenes de balonmano para situar esta clave que el Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano ha enviado una resolución a la Asociación de Clubes de Balonmano, Asobal, con la suspensión de todos los encuentros estatales de balonmano durante la jornada que debía disputarse el fin de semana del 28-29 de marzo. La ampliación del periodo de suspensión de la competición se debe al estado de alarma aprobado por el Consejo de Ministros, medida para frenar la crisis del coronavirus COVID-19. La suspensión de la Liga Sacyr Asobal se ampliaría en caso de que las autoridades competentes prorrogasen el estado de alarma. Las jornadas 20-21 de la Liga Sacyr Asobal ya habían quedado aplazadas, como todos ustedes saben, por el anuncio del Comité Nacional de Competición. Jornada 22 programada, por lo tanto, para el fin de semana del 28 y 29 de marzo, que también se verá afectada. Asobal trabajará con la Federación Española de Balonmano en este caso, ya tiene mérito, pero las urgencias apremian para reprogramar las 3 jornadas en un nuevo calendario consensuado por ambas partes. Estamos en esta edición de Kirola Gaur para hablar de deporte. Tendríamos que hablar evidentemente de deporte, no es así de momento. Tenemos que seguir pendiente de los diferentes asuntos derivados de esta crisis sanitaria y saben ustedes que también el Ayuntamiento de Irún ha adoptado en las últimas jornadas una serie de medidas. Nosotros conoceremos también la última hora de la jornada de hoy. Estará Xavi Bermúdez explicándonos los diferentes detalles y esta misma mañana, en realidad ya lo anunciaba ayer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el restablecimiento también de controles en fronteras terrestres ante el COVID-19.
ya se han restablecido esos controles en las fronteras terrestres de la Unión Europea, que no incluye, lógicamente, ni Gibraltar ni Andorra. Por otro lado, solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a ciudadanos españoles, personas residentes en España, trabajadores transfronterizos y aquellas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Una medida que ya se está aplicando en los distintos puentes internacionales de Irún, también en la zona de Nafarroa, en la montaña. La medida no afecta al transporte de mercancías y tampoco al personal extranjero acreditado de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales situados en España desempeñando funciones oficiales. Estamos viendo esas imágenes del puente internacional de Santiago, como les estoy señalando. Es una medida que ha entrado en vigor ayer. Ha habido una función informativa, pero se estrecharán esos controles con la exigencia de documentación acreditativa por parte de las autoridades que controlan los distintos puentes internacionales y este paso. En principio se supone que es para un mes. Vamos a ver qué es lo que sucede en ese sentido. También ha habido un recrudecimiento de medidas por parte de las autoridades francesas. El deporte, evidentemente, de alguna manera queda en un segundo plano, en tercer plano, como tiene que ser de esta manera, pero hay consecuencias directas. Ayer veíamos a Iker Serrano en su domicilio trabajando, supongo que un plan individualizado. Hemos visto a otros deportistas. Iker Serrano Matías es el capitán del Club Deportivo Bidasoa Irún, que tiene que quedarse en casa, evidentemente. Por algún lado hemos visto también a Jon Azcue, que estaba pendiente de una recuperación, también otros hombres del Club Deportivo Bidasoa, del Real Unión. Pues hemos visto estudiantes, Mikel Orbegozo estudiando inglés, en fin, muchos deportistas pendientes de su situación, y también un endurecimiento por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Los 42 clubes adscritos tendrán que realizar los tests pertinentes a cargo de los cuerpos médicos. Hay un equipo especialmente afectado, el Valencia, que jugó en Atalanta en competición europea, tiene un 35% de la plantilla afectada. Es una consecuencia directa de esta situación y el paso del Valencia Club de Fútbol por tierras italianas. Esa es la referencia. Hemos sabido también que el vicepresidente del Comité Olímpico japonés está afectado por esta situación, y escuchábamos la frase lapidaria de un representante del Comité Olímpico Internacional, el señor Samaranch Jr., diciendo que sí o que sí que se iban a celebrar los Juegos Olímpicos. Esas frases lapidarias son a veces complejas y complicadas. En cualquier caso, nosotros queríamos establecer una comunicación para saber cómo pueden afrontar los deportistas de cierta élite o de élite esta cuestión. Y supongo que para un médico del prestigio del doctor Jiménez, encontrarse en una situación de esta naturaleza al menos tiene que ser complejo, tras 42 años de actividad. El doctor Jiménez es un médico reconocido, como todos ustedes saben, del deporte, fundamentalmente ya prácticamente desde la temporada 79-80 se ocupa de muchos de los grandes equipos del deporte vasco, entre ellos el Bidasoa, el Real Unión, decenas de deportistas a nivel individual y de estructuras deportivas y de federaciones. Doctor Jiménez, un saludo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Pedro. Esto es una situación desconocida para los propios médicos, para las autoridades sanitarias, y me estoy refiriendo a nivel deportivo, algo totalmente nuevo, porque la planificación de esta manera sí hay una incidencia importante, ¿no? Sí, la verdad es que completamente nuevo. En mis muchos años de ejercicio, como comentabas, nunca me había visto en una ni siquiera parecida. Y bueno, tiene una complejidad grande porque por un lado hay muchas limitaciones en lo que se puede hacer, y además por otro lado no sabemos para qué lo hacemos. O sea, no sabemos si lo hacemos para reanudar una competición dentro de 4 semanas, dentro de 8, para suspender la competición y reanudarla la temporada que viene. Es decir, la complejidad es multifactorial, vamos a decir. Claro, porque esto es totalmente nuevo para los que están directamente trabajando en ese tipo de cuestiones relativas al problema que nos afecta, y también, por derivación, consecuencia, para todas las estructuras médicas, en este caso hablamos de deporte, que tienen que resolver pues grandes dudas, ¿no?
cuando al doctor Jiménez le llega de sopetón esta cuestión, supongo que ya habría reflexionado en otros momentos, pero conoce la decisión de la suspensión de la competición de sus diferentes equipos. ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Con quién tiene que consultar o qué dinámica quiere establecer? Sí, bueno, hay dos tipos de temas. Por un lado, cómo buscamos soluciones para aquellos deportistas que en ese momento están en un proceso de tratamiento médico, recuperaciones, etcétera. Y por otro lado, qué hacemos con todo el resto de jugadores, qué planteamos de cara a un futuro que, como comentábamos antes, es totalmente incierto, ¿no? Entonces, en el primer aspecto, pues lo que hago o lo que hacemos es estar en contacto directo con los interesados, ir buscando soluciones particulares a cada uno de ellos. Pues, por ejemplo, estoy pensando en un operado que está interrumpiendo su proceso de rehabilitación y tenemos que adecuarlo a la nueva situación. Estoy pensando en algún otro lesionado que estaba en proceso de tratamiento. Entonces, bueno, pues para todos estos intentamos buscar parchear un poquito la situación, buscando las soluciones más idóneas dentro de las posibilidades que tenemos en este momento. Y por otro lado, respecto al resto, al colectivo general que no tenía problemas y que el único planteamiento ahora es qué hacemos en cuanto a su preparación, pues bueno, lo que se ha hecho es, se les ha intentado dar unos planes de trabajo que se han ido modificando sobre la marcha hasta 2 o 3 veces en función de las disponibilidades reales, porque claro, inicialmente era que la gente podía hacer actividad física sin mezclarse unos con otros, pero saliendo al exterior. Posteriormente esto se convirtió en que ya no se podía salir al exterior, con lo cual todas las planificaciones realizadas en cuanto a trabajos de carrera y demás al aire libre, lógicamente hubo que posponerlas y adaptarlas a una situación, digamos, familiar local, con lo cual cambiamos la carrera en la calle por cicloergómetro quienes lo tuvieran, o elíptica, o una serie de ejercicios de mantenimiento que se pudieran realizar en las casas sin demasiado aparataje. Y bueno, pues eso se les ha dado, se les ha entregado, se mantiene un contacto permanente a través de los preparadores físicos, en su caso, por ejemplo, Real Unión, o a través del entrenador, en el caso de Vidasoa. Y bueno, a partir de ahí pues vamos esperando un poco acontecimientos. Cada uno, lógicamente, en función de sus disponibilidades en sus domicilios, pues puede acometer mejor o peor un plan de trabajo, pero la idea es por lo menos permanecer activos. Claro, permanecer activos. Hay una segunda parte también. El deportista tiene que cuidar su alimentación en este sentido, y se exige de la misma manera que exigen responsabilidades sociales también, una responsabilidad a la hora de mantener la dieta. Hay conciencia hoy en día, los deportistas profesionales tienen mucha más conciencia que hace 30 años, por ejemplo, ¿no?, de estas cuestiones, pero tampoco será fácil, supongo, doctor. No, no es fácil porque, claro, más o menos ellos están habituados a un ritmo de comidas que lógicamente está relacionado con un ritmo de actividad también. Ahora se suspende este ritmo de actividad y hay que hacer una adaptación en las comidas. Evidentemente, mantener un poco el control de peso dentro de la situación en la que nos encontramos tiene su importancia, y para eso pues tienen que reducir su ingesta pues a veces hasta en un 30 o un 40%, lo cual no siempre es fácil ni demasiado sencillo, teniendo en cuenta pues que hay un entorno familiar, hay unos hábitos adquiridos y demás. Pero bueno, lógicamente ante situaciones como estas especiales, pues hay que adoptar conductas también especiales. Y ante esta crisis sanitaria y ante situaciones muy particulares y ante este tipo de conductas, yo también supongo que el doctor Jiménez habrá hablado con otros compañeros de profesión y que están enfrascados también en la misma dinámica. No sé si lo ha hecho de una manera directa o indirecta, si tiene más confianza con uno o con otros para tener unas pautas y unos protocolos particulares. ¿Ha podido hablar con alguno de ellos? ¿Ha habido alguna conclusión general? ¿Ha podido intercambiar información que pudiera ser interesante? Sí, de hecho el jueves, ya casi uno de los últimos días hábiles, nos juntamos para una cena convenientemente separados y estuvimos haciendo una especie de puesta en común pues con distintos, pues estaba el médico de Eibar, estaba el médico de la Real Sociedad, bueno, estuvimos varios de los médicos de la zona, pues hablando un poco de las situaciones particulares de cada uno, de cómo veíamos el tema. Claro, ya hablábamos en aquel momento que lo que estábamos comentando en ese día, el día siguiente probablemente ya no tenía vigor, y mucho menos a las 48 horas, y efectivamente así. Recuerdo, por ejemplo,
que el médico del Eibar me comentaba que se les había dado fiesta 3 días para reanudar los entrenamientos el martes, o sea, hoy. Y claro, pues va a ser que no. Quiero decir que de la que se pudo comentar era que, hombre, todo lo que hablamos entre nosotros es las medidas de prevención que les debíamos explicar a los jugadores, que bueno, ya más o menos las conoce todo el mundo porque se han divulgado por todos los medios, pero bueno, hacer una incidencia. Yo de hecho tanto al Real Unión como a Liga Soales les dimos una documentación escrita para que la tuvieran y en determinados momentos pues la pudieran repasar un poco. Y bueno, pues la realidad es que poco más. La situación de cada uno de los colectivos, tanto fútbol, baloncesto, balonmano en ese sentido, ha sido muy parecida y la evolución también. Primero se hablaba de hacer trabajos a puerta cerrada, posteriormente ya no se podían juntar los jugadores y ya en última instancia pues se tienen que quedar en su casa como el resto de los ciudadanos, ¿no? En eso pues no hay mayores excepciones. Y bueno, pues a partir de ahí nos hemos ido adaptando, ya digo, si tienen ellos unas consignas escritas, aparte de eso se les han mandado unos planes de trabajo para que cada uno en la medida de sus posibilidades los pueda realizar. Y bueno, pues seguimos en contacto y veremos un poco qué nos depara el futuro. Bueno, como en este caso aquí ya no conviene ni especular ni realizar cábalas, sabemos que ahora la primera medida, en este caso hasta el 28-29 de marzo, en cuanto al balonmano, parece que los plazos en cualquier caso se pueden ampliar, según declaraciones del propio ministro de Transporte, portavoz esta misma mañana, el señor Ábalos, pero en cualquier caso habrá que, supongo, que volver a trabajar una especie de mini pretemporada o de fases de acondicionamiento con estos profesionales del deporte, si ya se puede solucionar o cuando se solucione esta situación. ¿Puede ser así, no, doctor? Sí, a ver, hay un tema importante será saber si se va a reanudar la competición o si se va a dar por finalizada. Ajá. ¿Por qué digo esto? Porque un problema inmediato que va a ocurrir en función del tiempo de inactividad, que lógicamente por mucho que la gente haya intentado en casa cubrir un poquito con los planes que se les ha enviado, seguro que las posibilidades de hacerlos en más del 40-50% habrán sido escasísimas, con lo cual quiere decir que hay que pensar que hay, en función del tiempo que transcurra, que parece que muy corto no va a ser, pues va a haber una pérdida de forma pues similar a la que se produce cuando se acaba una temporada. Incluso peor, porque cuando acaba una temporada pues aún puede hacer otras actividades al aire libre, que aunque no sean específicas, pues sí permiten mantener medianamente un poquito de estado de forma, ¿no? Entonces el gran problema que se podría suscitar es si la competición se reanuda. Porque claro, si nosotros después de un periodo de inactividad, que puede ser de 3-4 semanas o más, tenemos la inmediatez de dar respuesta a una competición, a lo mejor 15 días después, pues ahí tenemos un gran riesgo lesional, porque el organismo ha perdido la forma y, lógicamente, para ponerlo en ritmo de competición, según las jornadas que tengamos de margen, pues hay que hacerlo de una forma un poquillo acelerada y eso podría conllevar pues grandes riesgos, sobre todo de lesiones musculares. El deportista tiene que hacer un proceso de adaptación, para eso están las pretemporadas, pero las pretemporadas no duran menos de mes y medio hoy en día, y claro, ahora estaríamos hablando de que a lo mejor en 15 días teníamos que hacer una puesta a punto, ¿no? Entonces ahí habría que tener en ese hipotético caso mucho cuidado para hacer las cosas bien, sabiendo que al final, como vamos a competir contra otros que van a estar en nuestras mismas circunstancias, pues en ese sentido tampoco tenemos que volvernos locos en intentar una puesta a punto inmediata que, como digo, podría ser contraproducente, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de una de las consecuencias de esta crisis sanitaria. Evidentemente la del deporte no va a ser la más trascendente e importante, pero sí tiene evidentemente sus aristas que habrá que resolver. El colapso, por otro lado, sí va a tener una incidencia en la sociedad y habrá que buscar evidentemente los mecanismos necesarios para activar y solucionar los diferentes parámetros. Sabemos efectivamente que estas consecuencias para nuestros equipos pues no es sin duda lo más trascendente, pero sí que tiene una importancia suficiente como para otorgarle carta de naturaleza a todos los niveles, y en su ámbito hay que tratar estos asuntos con la profesionalidad y con las exigencias y la responsabilidad, sobre todo, que tenemos todos entre manos. Doctor Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros. Solamente que recordamos que estás en casa, evidentemente, como mandan los cánones y las normas, y siempre, evidentemente,
a disposición de las autoridades sanitarias y siguiendo esas recomendaciones, como no podía ser de otra manera. Solamente quiero que el doctor Jiménez pueda hacer un pequeño llamamiento también a la responsabilidad social derivada de esta situación que se plantea, doctor. Sí, está claro. Yo creo que estamos viviendo una auténtica prueba para toda la humanidad. Creo que de esto podemos salir más o menos tocados, pero también podremos salir reforzados. En este momento, palabras como responsabilidad y solidaridad deben estar por delante de cualquier otra, y en la medida que seamos capaces de conjugarlas, pues quizá podamos, pasado mañana, cuando esto acabe, poder estar orgullosos en decir de que, bueno, que algo que se nos ha puesto a prueba y que la humanidad ha respondido, ¿no? Eso es muy importante y es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros en todos los actos de nuestra vida, ¿no?, en este momento. Doctor Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, noches. Un saludo. Muy bien, adiós. Bueno, pues hemos hablado con el doctor Jiménez, una autoridad, 42 años ya de ejercicio y una experiencia muy importante en el mundo del deporte, en el mundo de la medicina deportiva, y una reflexión importante, pues un problema también, ¿no? Derivado de esta crisis sanitaria. Evidentemente no es cuestión de darle prioridad a esta materia, pero sí tiene su trascendencia a todos los niveles. En modo alguno se asemeja al colapso económico, a las necesidades, a las dificultades que va a plantear esta nueva situación, pero había que escuchar la opinión cualificada del doctor Jiménez desde su domicilio, un hombre con una visión clara de las cosas. Ya nos hablaba de la reunión que mantuvieron diferentes médicos responsables de entidades deportivas guipuzcoanas para abordar esta cuestión, porque evidentemente tiene aristas y muchas, porque los profesionales del deporte también tienen sus necesidades, como el resto de profesionales. Es verdad que en el mundo del fútbol, sobre todo en primera división, la tesorería es diferente, pero hay muchos profesionales también que, si no son mileuristas, están cerca de esos parámetros económicos, y su modus vivendi depende de matices muy concretos. Y luego están los capítulos relativos a los Juegos Olímpicos y a otras cuestiones, donde tenemos deportistas como Elósegui o Teresa Randonea, que está pendiente de una situación, otros deportistas guipuzcoanos o de la comunidad autónoma que están trabajando por muy poquito dinero, además por becas, para conseguir una plaza olímpica, que en este caso es más cuestión de honor que de asuntos económicos. Bien, pues después de hablar con el doctor Jiménez, toda una autoridad, hay que cambiar de tercio y de argumento, porque estamos hablando estos días de diferentes medidas. Ayer conocíamos las restricciones impuestas, sobre todo en materia de fronteras, el cierre de las fronteras tal y como lo conocemos, con la puesta en marcha de un nuevo planteamiento. Schengen desaparece momentáneamente, en principio para 30 días, y conocíamos y veíamos al filo de las 12 la nueva situación planteada. Esta mañana ha habido muchísima información, pero poco a poco, durante los próximos días, tendrán que ajustarse los nuevos parámetros y cada persona mostrar los documentos acreditativos para cruzar los diferentes puentes internacionales de Irún, y también en la zona de la montaña. En Navarra estamos viendo pues zonas como Lizumiaga o Echalar o Zugarramurdi, Dancharinea, incluso el Alto de Ispegui, que son zonas fronterizas importantes, como también Ibañeta, la zona de Roncesvalles, son zonas de tránsito y por lo tanto directamente afectadas por la medida del Consejo de Ministros. Bien, cambiábamos de asunto porque el Ayuntamiento de Irún, decíamos que estaba también en su fase de trabajo. Hemos recogido estos días diferentes cuestiones, declaraciones del alcalde José Antonio Santano, y había otras cuestiones también que había que destacar. Xavi Bermúdez, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Seguimos todos en casa, evidentemente, cumpliendo las normas de las autoridades sanitarias. Efectivamente, y lo cierto es que además con una actualidad muy cambiante, con muchas novedades y con muchas normas que día a día están apareciendo sobre la mesa. Es por ello que el alcalde de Irún, como todas las
estas mañanas, hoy también, hoy martes, se ha reunido con diferentes técnicos y personalidades del ayuntamiento para gestionar todo lo que va ocurriendo en relación a este estado de alarma en el que estamos desde el pasado viernes. Las noticias que nos llegan hoy desde el ayuntamiento de Irún, en primer lugar, una que tiene que ver con el banco de voluntariado. Recordábamos que ayer el ayuntamiento de Irún puso en marcha en su web municipal un apartado para que todo el que quisiera pudiera apuntarse como voluntario para las labores que de aquí en adelante sean necesarias en consecuencia de este estado de alarma. Pues bien, se han apuntado un total de 201 personas en este banco de voluntariado y vista esta respuesta tan positiva por parte de la ciudadanía irundarra, el ayuntamiento ha decidido cerrar este apartado, puesto que ya tienen personas suficientes para cubrir las necesidades que parece que van a tener que cubrirse de cara a futuro en este estado de alarma. No obstante, sí que han indicado desde el ayuntamiento que si fuera necesaria más gente para cubrir las necesidades que correspondan, que se volvería a abrir este apartado. Ahora están a la espera de lo que indiquen desde el gobierno vasco para poner en marcha a todas estas personas y para asignar las tareas que correspondan. Hay otra novedad. Eso es, la residencia municipal La Chantellen, una de las emblemáticas de la ciudad de Irún, el antiguo hospital, una de las grandes residencias, las históricas, adaptada a los tiempos, y que va a tener a su disposición una serie de tablets. Sí, efectivamente, esta es además una medida muy importante para las personas mayores que están solas, por lo general en sus hogares, en este caso en las residencias, y que no tienen acceso a la tecnología, pues porque evidentemente con una edad avanzada no es sencillo utilizar una tablet. Pues bien, en la residencia Ma Chantellen han puesto a disposición de todas las personas ahí ingresadas unas tablets para poder realizar videollamadas con sus familiares y de esta manera poder comunicarse y tener pues ese aliento familiar que es tan importante en estas situaciones en las que ni siquiera podemos salir a dar un paseo a la calle. Por lo tanto, es otra de las medidas que ha puesto en marcha el ayuntamiento. Ya para finalizar, un último aviso que nos llega también por parte de la Policía Municipal, Juan Pedro. Sí, también, pero quería insistir en el asunto relativo a una noticia que va a ser importante para el conjunto de los ciudadanos. Es el ayuntamiento ha decidido aplazar el pago de impuestos. Efectivamente, ha decidido aplazar sin fecha determinada este pago de impuestos y, bueno, sin duda va a ser una ayuda para todas las personas que estén ahora en una situación económica derivada de esta crisis del coronavirus. Y luego, para finalizar, tal y como te comentaba, por parte de la Policía Local de Irún, simplemente han querido recordar que hay que cumplir las normas que llegaban de ese decreto que se aprobó el pasado sábado. Si tenemos que salir a la calle tiene que ser por una causa justificada, bien para adquirir alimentos, para ir a centros sanitarios, comprar medicinas, ir a trabajar, volver a casa, en fin, todas estas restricciones que ustedes ya conocen y que la Policía Municipal también va a colaborar en que se cumplan estrictamente, porque tal y como estamos insistiendo, hablamos de una cuestión de salud y por lo tanto es muy importante hacer caso a las autoridades sanitarias. Por cierto, una última cuestión, y es que se ha puesto en marcha en el Ayuntamiento de Irún un grupo de coordinación compuesto por responsables municipales a nivel político y a nivel técnico para que se lleven adelante todas las medidas que sean oportunas en este estado de alarma. Muy bien, son algunas de las referencias en relación a las consecuencias de la crisis sanitaria de estas últimas semanas y la recomendación general: todo el mundo tiene que mantenerse en casa y seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias. Pues nada más, Xavi. Gracias por estar con nosotros e informarnos. No hay de qué, quedarte. Muy bien, bueno, pues vamos cerrando ya este capítulo, esta edición de Quiroga, que tiene otros datos, y ya les avanzamos que en las próximas jornadas vamos a buscar también otras aristas y otro tipo de datos, y buscaremos aquellos iruneses, irunesas, ondarribiarras, incluso endaiarras, incluso irundarras, que habitualmente están en el exterior, para saber cómo están viviendo esta situación en sus lugares de destino o en sus puntos de residencia, saber cómo se encuentran, cómo lo están viviendo, que nos cuenten su experiencia. Vamos a ver si el grado de comunicación a través de Skype o incluso por vía telefónica podemos recoger todos esos detalles de personas de la comarca del Bidasoa que se encuentran en el exterior viviendo ese confinamiento.
Pues hasta aquí esta tarea informativa. Hoy el deporte nos llegaba de la mano del doctor Jiménez y también ese dato en relación a la suspensión de la Liga Sacyr-Asobal de balonmano. Se extiende hasta el fin de semana del 28-29 de marzo y tenemos que seguir esperando, por lo tanto, nuevos datos y también de otras disciplinas deportivas. Por nuestra parte, nada más. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Kutxabank autoa segurua. Ekarri zeure autoa segurua eta prezioa jaitsiko dizugu. Seguru egoteko, Kutxabankera jo. Autoa seguruaren prima bezeroak gaur egun beste aseguru etxean duen modalitate berdinaren arabera eta titular berarekin egokituko da. Sustapen hau 2020ko maiatzaren 31 arte kontratatutako aseguruetarako da. Hala nahi bada asegurua kontratatu denetik 6 hilabete arteko epea dago indarrean hasteko.